Reclamó Israel a México voto en Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que México nos apoye en estos momentos difíciles de la misma forma en que lo ha hecho Israel con México, dijo el Ministerio de las Relaciones Exteriores de Israel. El sindicato de periodistas documentó 337 violaciones contra las periodistas y medios de comunicación. Derechos Humanos en la Ciudad de México pide garantizar la seguridad a mujeres en centros penitenciarios. La ombudsperson capitalina Nayeli Ramírez Hernández indicó que las autoridades de la Secretaría de Salud y la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, ambas de la Ciudad de México, han sido parte de la violencia sistemática que viven las mujeres en la prisión, como formas de tortura, maltrato, humillación físico y psicológico, enfatizando todo el diálogo en las sanciones de los causantes de dichas acciones. Determinando las leyes, mandándolos de nuevo al peligro. El organismo de derechos humanos reveló que 1 de cada 3 solicitudes de asilo de México y Centroamérica en Estados Unidos es de menores de edad, y de eso la mitad llega a frontera sin ninguna compañía adulta. Los niños y niñas tienen derecho a solicitar y recibir un asilo. Estados Unidos y México deportan a niños inmigrantes sistemáticamente. Reveló que los gobiernos de Estados Unidos y México realizan deportaciones de niños inmigrantes sin un análisis de circunstancias. Asesinan y desplazan a familiares por el control de plantíos de amapola y marihuana en Guerrero. Uno de los grupos criminales el pasado lunes tomó control del poblado, y los pobladores del sur de Guerrero denuncian estar cercados en su propio pueblo desde hace ya 4 días por miembros del crimen organizado, quienes están atacando a los encargados de los plantíos de dichas sustancias y dejando de por medio a las personas que viven en Guerrero, entre balazos y personas armadas. Y quienes tienen a estas personas atrapadas ingresan a la fuerza a las tierras de estas personas. Más de 100 personas están en un centro de salud resguardados, y más de la mitad de esos 100 son menores de edad, mientras los hombres adultos del pueblo se enfrentan a los criminales armados. En el primer ejemplo, donde estamos hablando sobre Israel pidiendo apoyo a México, nos estamos dando cuenta que se omitieron varios derechos humanos, tanto para ningún tipo de tortura como la libre expresión, ya que estas personas solamente estaban manifestando sus ideologías, los que ellos opinaban, y fueron atacados. Luego tenemos el segundo ejemplo, que habla sobre mujeres en las cárceles que están siendo violentadas por sus superiores o por las personas que deberían de cuidarlas, con tortura psicológica y física, y es el claro ejemplo del abuso de poder. En la tercera noticia, de la cual tocamos, sobre niños migrantes que están siendo deportados a México de vuelta, están viviendo casos de racismo por parte de las personas que los tienen en los lugares de acojo antes de traerlos a México, y no se está haciendo una revisión de documentos para tomar en cuenta todos los puntos que deberían de analizar antes de traer a los niños de vuelta para México. Y por último, en el cuarto ejemplo, donde tocamos el tema de personas de Guerrero que están siendo agredidas por el crimen organizado, ellas tienen su derecho a la propiedad privada, en la cual estas personas las están omitiendo, ya que no están respetando los hogares de las personas y están infringiendo esta ley, están haciendo allanamiento de morada, y las personas están tomando sus medidas de protección, llegando a los extremos, teniendo que entrar a un lugar donde puedan estar seguros de alguna manera. En conclusión, tratamos de buscar noticias que fueran relevantes a nivel social, que fueran positivas, pero la mayoría de las noticias que encontramos sobre esta última semana son solamente noticias negativas. Es el Pride Month, el mes gay, fueron de las pocas cosas buenas que encontramos, porque se están respetando ya a la comunidad LGBT, Q+,
pero fuera de eso solamente eran puras noticias malas y ya. Ese fue todo nuestro proyecto, espero que sea muy informativo y gracias por escuchar.